Bendiga, queridos hermanos y queridos amigos. Bienvenidos a esta clase de nacer. Vamos a ver la lección 8, pero antes vamos a hacer una oración. Santo Dios, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo, nos dirigimos a ti, Señor, dándote gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí presente delante de tu presencia, Dios. Y te rogamos, Señor, que tú nos des la sabiduría, Señor, el entendimiento, Señor, para comprender, Dios mío, estas lecciones conforme a tu palabra, Señor. Yo te ruego por las personas que oirán, Señor, estos mensajes, que tú hables a sus corazones, a sus vidas, Dios Todopoderoso, Señor, que me uses, Señor, y que quites de mí toda palabra errada, Señor, y que pongas tu palabra, Señor, en mi boca, Señor, y que se haga tu voluntad y no la mía, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el verdadero Maestro, Señor, que nos instruya, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de hoy se llama La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué consiste esta lección? Consiste en aprender más sobre la identidad de Jesús. Y las preguntas que vamos a resolver es: ¿quién es Jesús? ¿Es un profeta solamente o es acaso Dios mismo? Y el texto base que tenemos es: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 9, capítulo 6. Versículo 6, perdón. Bueno, la introducción. Nosotros tenemos que pensar en quién es Jesucristo realmente. Es una de las preguntas más importantes que una persona que se acerca a Dios tiene que conocer. Hay diferentes sectas, religiones en el mundo, pensamientos que tratan de ver a Jesús de una forma o de otra forma. Era tan importante que incluso Jesús le preguntó a sus propios discípulos: ¿que quién decís vosotros que soy, ¿no? O que es el Hijo del Hombre? Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre esto, ¿no? ¿Quién es Jesús realmente? ¿Será un profeta solamente? ¿Será un emisario, como algunos creen? Entonces, la primera respuesta que vemos en la Biblia así claramente la vemos de boca de Pedro, ¿no? Cuando le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, verso 16. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la primera identidad que nosotros vemos de Jesús es como el Mesías o ungido. Entonces, ¿qué significa Mesías? Mesías significa el ungido. Y el ungido era un término que se usaba para referirse a las personas que habían sido ungidas, valga la redundancia, con aceite, ¿no? Como eran los profetas o el rey principalmente. Aquí se refiere al rey. El rey era alguien ungido, y así se le decía al rey: el ungido de Jehová. Natanael dijo a Jesús, le dijo Rabí, que significa maestro, porque también Jesús es un maestro. Dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces aquí vemos la primera identidad de Jesús como el Mesías, que significa ungido, y ungido significa el Rey de Israel. Entonces Jesucristo es el Mesías, es el ungido, es el Cristo. El Cristo significa Mesías, el Rey de Israel. Pero miremos más a fondo que Jesús es más que esto. Es Rey de Israel, sí, porque viene de la descendencia del rey David, del linaje de David, ¿no es cierto? Pero además era un hombre que también a la vez era divino. La Biblia pues lo muestra como una manifestación de Dios, ¿no? Cuando dice en la Biblia
que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Se está hablando de Jesús. Y en Mateo, ¿no? Capítulo 1, del 21 al 23, dice: y dará a luz un hijo, hablando de la Virgen en aquel entonces, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús significa Jehová salva, es lo que significa el nombre de Jesús, uno de los muchos significados que tiene el nombre de Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es otro significado del nombre de Jesús, que significa Dios con nosotros. Entonces nosotros estamos viendo aquí que Jesucristo sí es el Mesías, es el ungido, es el Rey de Israel, el enviado, pero además es Dios con nosotros, es Dios manifestado en carne. Y entonces, si Jesucristo es Dios manifestado en carne o Dios con nosotros, entonces ¿quién es el Padre? ¿A quién le oraba Jesús? Y cuando oramos nosotros también, ¿a quién le estamos orando? Cuando decimos Padre nuestro, le estamos orando a Jesús o a otra persona. Y Jesús responde con estas palabras. Cuando uno de sus discípulos le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Y el Señor le dijo: tanto tiempo conmigo y no me habéis conocido. Jesús también dijo: yo y el Padre uno somos. La gente le agrega palabras a la Biblia y dice: es que un pensamiento. No, Jesús no dijo: el Padre y yo somos un pensamiento. Tampoco dijo: somos un sentir. Él dijo: uno. Dijo: el Padre y yo uno somos. Literalmente está así en Juan capítulo 10 y versículo 30. Y él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: el Padre es el camino y la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Y no dijo: nadie va al Padre, sino que nadie viene al Padre sino por mí. Dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que Jesús es uno con el Padre, que es una manifestación de Dios. O sea, el Hijo viene a ser como una manifestación de Dios y el Padre otra manifestación de ese Dios, que están dentro, unidos completamente. La deidad y la humanidad. Al Hijo es a lo que se le llama la humanidad de Jesucristo, y al Padre a la deidad de Jesucristo. Entonces, en su divinidad, Jesús es Dios, pero en su humanidad Él es hombre. Eso quiere decir que Jesús tiene dos naturalezas: una naturaleza humana, que era la que sentía hambre, la que pues actuaba como humano, ¿no? Lloraba, reía. Pero también había otra naturaleza en Él, que era una naturaleza divina. En su divinidad Jesús es el Padre, en su humanidad es el Hijo, y en su divinidad es el Espíritu, y en su humanidad es carne. Así que el Padre y el Hijo son uno solo, no dos personas, sino uno solo. Entonces, la clave para poder distinguir esto es analizar, ¿no? O distinguir las ocasiones en que Jesús accionó como hombre de las que Él accionó como Dios. Algunas veces Jesús actuaba como hombre y otras veces actuaba como Dios. Algunas veces perdonaba pecados como hombre, pero en otras ocasiones como Dios era que perdonaba pecados, pero como hombre Él tenía que padecer las necesidades y las tentaciones, porque Jesús fue tentado, lo dice la Biblia. Más la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado por nadie.
Entonces tendríamos allí una contradicción, pero no es así. Simplemente lo que es tentado es la naturaleza humana de Jesús. Su divinidad no puede ser tentada. Y en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que Dios se encapsula en un ser y ese ser es Jesucristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque hay quienes piensan, ¿no?, que Jesús está a la diestra del Padre, o sea, el Padre, así como el Señor que está aquí, con su pelito blanco ya viejito, y el Hijo está al lado, en otro banquito al lado. Mas eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra de la majestad, y la diestra significa poder. Eso no significa que hay una persona y otra al lado, ¿no? Eso significa es que Dios ha recibido todo el poder de la deidad. Jesús ha recibido todo el poder de la deidad. Ya no está limitado. Eso es lo que significa eso. Jesús mismo lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque como hombre, Él se había limitado a sí mismo y ya no tenía todo ese poder, sino que era sujeto y obediente a la naturaleza humana. Pero una vez que Él asciende al cielo, que es glorificado, Él vuelve a tomar todo ese poder. Por eso dice la Biblia que está sentado a la diestra de la majestad o a la diestra del Padre, que es la manifestación más poderosa de Dios. Además, vamos a ver que Jesús también es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que solamente hay un Espíritu, como lo dice en Efesios 4, del verso 4 al 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Este es un versículo doctrinal clave que nos muestra que solamente hay un Señor, solamente hay una fe, solamente hay un bautismo y solamente hay un espíritu. Y que Jesús es ese Señor, que solamente hay uno, y que a la vez también es ese espíritu, que es el Espíritu Santo. Lo comprobamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Este es un versículo fuerte, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces la Biblia lo dice abiertamente, directamente, el Señor Jesucristo es el Espíritu. Jesús también dijo, vosotros me decís Señor, y bien decís porque lo soy. O sea que Jesús es el Señor, y como vimos, solamente la Biblia dice que hay un solo Señor. No hay dos señores, no hay tres señores, hay un solo Señor. Y que a la vez ese Señor es el Espíritu. Entonces podemos ver a Dios como un ser que se manifiesta en nosotros de diferentes maneras, pero que sigue siendo un ser único. Si el Padre es una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo otra, ¿cuál de los tres habita en nosotros? ¿De cuál somos templo? En 2 Corintios 6:16 dice que somos templo de Dios, o sea, el Padre. En 2 Corintios 13:5 dice que somos templo de Cristo, o sea, del Hijo. Y en 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero sabemos que solamente hay un espíritu dentro de nosotros, no hay tres espíritus. Pues la Biblia dice que solamente hay un espíritu. Entraríamos en contradicción. Entonces, Dios es uno, pero sus manifestaciones o ministerios son diferentes. El ministerio del Padre es diferente al del Hijo y diferente al del Espíritu Santo. Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene su libertad para actuar. El Padre es la forma más poderosa en la que Dios se presenta, que cuando Él hace presencia como el Padre, la tierra tiembla y las personas temen por su gran poder. Pero cuando Él está como el Espíritu Santo,
es una presencia muy suave, muy amable, muy amoroso. Por eso es simbolizado como una paloma. Y cuando está como el Hijo, pues es como si fuera un hombre, como ver a otra persona, ¿sí? Pero santa y perfecta. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Pues que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Ahora, nos estamos atreviendo mucho a concluir que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Pues veamos qué dice la Biblia. La Biblia dice que esto ya estaba profetizado desde Isaías, capítulo 52, verso 6, cuando dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. O sea, Jehová del Antiguo Testamento está hablándole al pueblo por medio de Isaías, diciendo que yo estaré presente, porque Isaías es el que hace las profecías sobre Jesús, conocido como el profeta mesiánico. Tomás le dijo al Señor, cuando lo encuentra, ¿no? Cuando él dice que no va a creer hasta que no vea pues sus manos, ponga su mano en su costado, ¿no? Y cuando lo ve, él dice: Señor mío y Dios mío. Creo que es la primera vez que vemos que a Jesús se lo nombra así en este evangelio, directamente como Dios. Alguien le dice: tú eres Dios. Y Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Así que Jesús es Dios. Tomás le dijo Dios y Jesús no lo corrigió, no le dijo: no me digas Dios. Juan, el evangelio de San Juan, él dijo: en el principio era el verbo de Jesús, y el verbo era con Dios. Está hablando de las dos naturalezas de él, o sea, es con Dios, pero dice: y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús es con Dios y también a la vez es Dios. Es algo que en nuestra lógica humana no cabe, porque Dios es mucho más grande y más complejo que todas las cosas que nosotros podamos tener en este mundo, ¿no? O tratemos de entender. De las cosas más difíciles que hay en esta vida, Jesús las supera por mucho. Es Dios. Él es la cúspide de todo lo que existe. O sea que no va a ser algo simple y se sale de nuestra mente lógica. Por eso es que se arman tantas doctrinas y tantas luchas de pensamientos. Pablo dijo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Jesús es esa manifestación de Dios en carne. También dice en Romanos 9:5: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y son versículos directos de la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otro versículo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, cuando él está diciendo el Hijo de Dios, está hablando de la humanidad de Cristo. Vino a este mundo en humanidad. Dios vino en este mundo en una forma humana para darnos el entendimiento de quién es el verdadero. Y acá dice el versículo: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice: el Hijo de Dios es el verdadero Dios. Es algo que en nuestra mente como que no cuadra, ¿no? Como que algo no cuadra, pero es así. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo dijo el apóstol Juan, el apóstol amado. Y ¿quién somos nosotros, no, para contradecir lo que está en la palabra de Dios? Así que no importa cuántas doctrinas se armen, cuántos modos de pensamiento hayan en este mundo respecto a Jesucristo, la Biblia es directa, es muy clara. Así que ¿quién es Jesús?
Primeramente nosotros vemos que Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Rey de Israel, que también además es profeta. ¿Por qué profeta? Porque él profetizó, porque él dijo cosas que iban a suceder, dio profecía, él es un profeta también. Pero es más que un profeta, es Dios manifestado en carne, es Dios sobre todas las cosas, es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, en resumen, nuestro Señor Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Eso es una revelación grande. Él es Dios quien tomó forma de hombre para venir a salvarnos. Comprender esto es de vital importancia para poder conocer su verdadera identidad y no ser desviados de la verdad por cualquier viento de doctrina antibíblica. Hoy en día hay muchos pensamientos sobre quién es Jesucristo. Y no es fácil porque se necesita revelación para entender esto. Por eso es que muchos lo ven a él como una segunda persona de la deidad. Pero Jesucristo no es segundo ni tercero. Él dijo ya en el libro de Apocalipsis: yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. No es segundo. Así que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y no hay que tener duda de eso. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, que ha dado su sangre para que tú y yo alcancemos misericordia. Muchas gracias por haber estado en esta lección. Espero que les haya sido bendición. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.